Muy buen día, soy Cristina Posada, nutricionista dietista. El día de hoy vamos a hablar de por qué y cómo reducir el consumo de fósforo, otro de los nutrientes fundamentales en el manejo de la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el papel que desempeñan los riñones y por qué son tan importantes y cuál es la razón para que el fósforo se afecte en la enfermedad renal? Realmente los riñones controlan o están en ese centro de mando de un montón de factores que afectan ese equilibrio para que el fósforo en la sangre se mantenga en niveles normales. Son varios factores que están allí implicados, pero lo más importante es saber por qué esto se convierte en un problema. Y realmente al haber un aumento del fósforo en sangre, el impacto está dado por la afectación principalmente de dos sistemas. Uno pueden ser los huesos, el sistema óseo, y otro muy importante es un aumento del riesgo cardiovascular. Mucho de este fósforo que está circulando produce también alteraciones en el calcio y todo esto afecta el sistema cardiovascular, incrementando mucho los riesgos en este sentido, y esa es la razón para que usualmente el equipo de salud esté muy preocupado por los niveles de fósforo, y es la razón para que hoy estemos hablando de cómo manejar de una mejor forma este balance y poder tener los niveles en sangre controlados. Pero entonces, ¿en qué alimentos hay más fósforo? Al igual que ocurre con el potasio, no todo el fósforo de los alimentos se absorbe de la misma manera. Tal vez el más importante y el que menos tenemos en la mente es el fósforo que está en los aditivos, que se absorbe entre un 90 y un 100%. Es difícil de identificar, está en muchísimos alimentos y vamos a ponerle especial atención en esta presentación. Luego está seguido el fósforo de origen animal, que se absorbe entre un 40 y un 60%. Allí súper populares los lácteos, tal vez son unos de los alimentos que con más frecuencia tenemos presente para limitar el consumo. Sin embargo, hay otros como el pescado que también con frecuencia están dentro de las recomendaciones de baja ingesta. Y el fósforo de origen vegetal, que está en todos los alimentos de origen proteico vegetal, que se absorbe entre un 40 y un 60%. Con esto en mente, ya podemos pensar en otras situaciones y tenerlo más claro dentro de los alimentos. Entonces vamos a manejarlo como si fuera un semáforo, cuáles son los que están en rojo, donde hay muchísimo fósforo, y en primera línea encontramos los alimentos industrializados. En segundo lugar, la yema de huevo. Esta es una de las razones por las que a muchas personas con enfermedad renal crónica les recomendamos consumirla clara y minimizar el consumo de yema de huevo. Los lácteos, que están en la mira, y los frutos secos. Tal vez son los cuatro grupos más importantes en aporte de fósforo, con cuáles hay que tener precaución, pero no ser tan limitados porque tienen otros nutrientes que son importantes dentro del manejo de la enfermedad. Todas las carnes, res, cerdo, pollo e inclusive el pescado, todos están en la misma categoría. El pescado no tiene una gran diferencia con los otros tipos de carne, y los granos o las leguminosas, es decir, los alimentos de origen proteico. Y en verde tenemos la clara de huevo, que es el alimento de origen animal que menos aporte tiene, y por supuesto debemos considerar aquellos que no son fuente de fósforo, como las frutas, las verduras, algunas bebidas. Y también aquí tenemos los cereales, el arroz, la pasta, los panes, la arepa. Es un alimento con un aporte de fósforo muy bajito, que van a permitir tener una gran variedad en la alimentación y tener también una vida social que pueda ser más activa. Pero entonces, ¿qué buscar cuando se hace mercado? ¿Cómo se identifica el aporte de fósforo? Lamentablemente es muy difícil. En el etiquetado nutricional no está obligado a reportarse el fósforo. Vemos aquí que están las calorías, está la grasa total, algunos tipos de grasa específica que no son muy buenas para el corazón, como la grasa saturada y la grasa trans, el colesterol, el sodio es de obligatorio reporte, pero el fósforo no, y el potasio tampoco, que son dos nutrientes importantes en enfermedad renal crónica, por lo cual hay que buscar una alternativa para poder hacer un mejor manejo de este nutriente. Y entonces la siguiente opción es buscar
en el etiquetado nutricional en la lista de ingredientes. Sin embargo, allí también hay otros desafíos porque no está muy claro, puede haber muchos nombres. Esto es un ejemplo de una de esas listas y en el etiquetado o en la lista de ingredientes hay muchos aditivos que se mencionan con números. Los que tienen aporte de fósforo no son consecutivos, no tienen un número en orden que uno pueda aprenderse y por supuesto a veces también visualizar la lista de ingredientes puede ser muy difícil, el tamaño de letra es muy pequeño. Entonces mi sugerencia es, si ven números dentro de los ingredientes de la etiqueta, eviten ese alimento frente a la duda de si es un aditivo a base de fósforo o si es otro tipo de aditivo, pero como no conocemos, es mejor evitar. Sin embargo, en otras etiquetas también se pueden identificar ingredientes que tienen la palabra fosfato, fósforo, todo lo que tenga estas palabras son aditivos a base de fósforo y podemos conocer que tienen un alto aporte de este ingrediente. Tal vez la mejor forma es evitar los alimentos industrializados, pero en caso de que esto no sea posible, que haya una necesidad puntual, que esté en algún lugar público y necesite consumir algún alimento, trate de leer esta etiqueta y minimizar al máximo la ingesta de aditivos. Ya vimos que su absorción es muy alta y yo creo que hoy por hoy es una de las principales razones para que esos niveles de fósforo a veces no estén bien controlados. Entonces, ¿cómo implementar un plan de alimentación bajo en fósforo? Ya habíamos categorizado los alimentos de esta manera. ¿Qué hacemos con los primeros? Con los que están en rojo. Básicamente, vigilar la cantidad que se consume y la frecuencia con la que se comen. Esto tendrá que estar claramente orientado por un profesional de la salud, pero es muy importante tener controlada estos dos factores. Poca cantidad y poca frecuencia de estos alimentos. Sin embargo, por ejemplo, para las carnes y los granos, también vamos a vigilar la cantidad. Recordemos que si se consumen en muy poca cantidad puede haber un riesgo de desnutrición importante, entonces tiene que ser la cantidad justa, pero allí también la preparación influye. Los métodos de preparación que incluyen agua, por ejemplo, la cocción, el sudado, las sopas, liberan de la estructura del alimento fósforo hacia el exterior. Entonces, lo ideal sería, si el fósforo está alto, consumir estos alimentos sin tomarse el caldo o el líquido en el cual se preparan. Es diferente una carne preparada, por ejemplo, a la plancha o asada, a una carne con cocción. El aporte de nutrientes puede variar dependiendo de lo que ocurra allí y esta es una sugerencia para manejar unos mejores niveles de fósforo en sangre. Y del verde, por supuesto, no hay una limitación, no hay una restricción en cuanto a control de fósforo se refiere. Con todas estas observaciones y teniendo claras las recomendaciones importantes. Primero, conocer cuáles son los alimentos que son muy altos en fósforo, limitarlos, identificar en la etiqueta nutricional potencial riesgo e implementar métodos de preparación que puedan disminuir el aporte de fósforo y siempre estar pendiente de las cantidades para incluir mayor cantidad de los alimentos que no generen un riesgo de aumento de fósforo y una cantidad controlada de esos alimentos. Finalmente, esto nos llevará a la posibilidad de vivir bien con enfermedad renal crónica. Espero que tengan un excelente día